Alto en las montañas, envuelto en niebla y sombras, se encuentra el pueblo de Santa Cruz. Este lugar, perdido en el tiempo, parece sacado de una leyenda antigua. Las montañas que lo rodean actúan como guardianes silenciosos, protegiendo sus secretos y misterios. Es un lugar de historias antiguas y miedos profundos. Las calles empedradas y las casas de piedra cuentan relatos de generaciones pasadas, de tiempos en los que la magia y la realidad se entrelazaban. Los aldeanos son callados, sus rostros marcados por una inquietud perpetua. Sus miradas reflejan un conocimiento ancestral, un entendimiento de que hay fuerzas más allá de lo visible que influyen en sus vidas diarias. Viven bajo la sombra opresiva del río del Pozo de las Almas. Este río, con sus aguas oscuras y profundas, es el corazón palpitante del misterio que envuelve al pueblo. Es un lugar donde el velo entre nuestro mundo y el siguiente se vuelve delgado. La niebla que se levanta del río parece un puente etéreo hacia lo desconocido, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida. Los ancianos del pueblo hablan de una maldición. Cuentan historias de espíritus inquietos y de almas que no han encontrado la paz. Sus palabras son advertencias, ecos de un pasado que aún persiste. Dicen que el río es un conducto a un reino de oscuridad, un portal a un mundo donde las almas perdidas vagan sin descanso, buscando redención o venganza. Es un lugar donde residen los muertos inquietos, buscando consuelo y venganza para siempre. Las tumbas a lo largo del río son testigos silenciosos de las tragedias que han marcado a Santa Cruz. Sus susurros, dicen, se pueden escuchar en el viento. El viento que sopla a través del pueblo lleva consigo las voces de aquellos que ya no están. Un lamento constante que resuena en las noches más oscuras. Su toque helado se puede sentir en la oscuridad de la noche. En las horas más silenciosas, cuando la niebla es más densa, el frío parece penetrar hasta los huesos, recordando a todos la presencia de lo sobrenatural. El río en sí mismo no es extraordinario a primera vista. Serpentea a través del corazón del pueblo, sus aguas oscuras y lentas. Sin embargo, hay un aura innegable de terror que se cierne en el aire. La luz del sol parece rehuir sus orillas, como repelida por una fuerza invisible. Los árboles que bordean la orilla del río son nudosos y retorcidos. Sus ramas se extienden como dedos esqueléticos, sus hojas perpetuamente marchitas y marrones. Ningún animal bebe del río. Ningún pájaro canta en sus cercanías. El río es un lugar de muerte, donde la vida misma parece marchitarse y morir. En el corazón del río se encuentra el Pozo de las Almas, un lugar envuelto en misterio y temor. Es un pozo natural de una profundidad inconmensurable, su boca obstruida por una maraña de raíces y enredaderas muertas. Los antiguos dicen que nadie ha visto el fondo y que aquellos que lo intentaron nunca regresaron. Sus aguas son negras como la pez, que no reflejan nada más que la penumbra opresiva del bosque circundante. Se dice que el agua absorbe la luz, dejando una sensación de vacío y desesperación. La leyenda dice que el pozo es un portal, un umbral entre nuestro mundo y el más allá. Es una puerta de entrada al inframundo, un lugar donde las almas atormentadas languidecen por la eternidad. Los espíritus atrapados en este lugar buscan liberarse, pero están condenados a vagar sin descanso. Los aldeanos susurran sobre luces extrañas que emanan de sus profundidades. Estas luces, dicen, son las almas tratando de encontrar su camino de regreso. Hablan de voces incorpóreas que se elevan del pozo, llamando a aquellos que se atreven a aventurarse demasiado cerca. Estas voces, llenas de lamentos y susurros, son advertencias para los vivos de no perturbar el descanso de los muertos. Hace años, un equipo de investigadores llegó a Santa Cruz. Se sintieron atraídos por la leyenda del pozo, ansiosos por descubrir sus secretos. Armados con equipo científico y sed de conocimiento, establecieron un campamento en la orilla del río.
Estaban decididos a refutar las supersticiones de los aldeanos. Los aldeanos les advirtieron de los peligros. Les suplicaron que abandonaran su tonta búsqueda. Pero los investigadores se burlaron de sus advertencias, descartándolas como simple folclore. Descendieron al pozo, sus antorchas parpadeando valientemente contra la oscuridad invasora. Nunca más los volvieron a ver. Sección 5. Voces en la noche. Susurros de los condenados. Los aldeanos dicen que los investigadores ahora vagan por el plano etéreo. Sus almas están atrapadas dentro del pozo, atadas para siempre a la oscuridad que buscaban conquistar. Algunos dicen que sus gritos desesperados de ayuda todavía se pueden escuchar resonando desde el pozo. Los aldeanos evitan el río a toda costa, especialmente de noche. El velo entre los mundos es más delgado entonces. Se dice que los susurros de los condenados son más fuertes. Atraen a los incautos a su perdición. Sección 6. La maldición del río. Un legado de miedo. El río proyecta una larga sombra sobre el pueblo de Santa Cruz. Es un recordatorio constante de las fuerzas invisibles que acechan más allá de nuestra percepción. Los aldeanos viven con miedo al río y al pozo que se encuentra en su corazón. Les enseñan a sus hijos a temer al río, inculcándoles un profundo respeto por su poder. El río es parte de sus vidas, entretejido en la estructura misma de su existencia. Es una fuente de terror y fascinación en igual medida. Sección 7. La oscuridad. Llama. Una advertencia para los curiosos. La leyenda del río del Pozo de las Almas sirve como un escalofriante recordatorio. Hay fuerzas en este mundo que no podemos comprender, misterios que es mejor dejar sin explorar. La oscuridad nos llama a todos, pero es un canto de sirena que sería prudente resistir. Para aquellos que se atreven a tentar al destino, que se burlan de los susurros de advertencia llevados por el viento, recuerden esto. El pozo siempre está escuchando. Espera pacientemente a que los curiosos y los tontos tropiecen en sus garras. Sección 8. La leyenda perdura. Un relato susurrado con miedo. El río del Pozo de las Almas sigue siendo un enigma. Es un lugar de misterio y terror, para siempre envuelto en sombras y superstición. La leyenda del pozo continúa rondando el pueblo de Santa Cruz. Es un cuento susurrado en voz baja, alrededor de las llamas parpadeantes de las velas. La verdad del río y el pozo sigue siendo esquiva. Son las historias simplemente folclore, transmitidas de generación en generación de aldeanos supersticiosos. ¿O hay algo más en la leyenda, algo antiguo y maligno que acecha bajo la superficie? Sección 9. Conclusión. El río del Pozo de las Almas. El río del Pozo de las Almas se erige como un testimonio del poder de la creencia. Este río, envuelto en misterio y leyendas, ha sido un lugar de fascinación y temor durante siglos. Las historias que se cuentan sobre sus aguas oscuras y sus orillas sombrías son innumerables. Es un lugar donde el miedo y la superstición reinan de forma suprema. Los habitantes locales evitan el río al caer la noche, temerosos de los espíritus que, según dicen, emergen de las profundidades para vagar por la tierra. Ya sea que creas en lo sobrenatural o no, el río sirve como un escalofriante recordatorio de que hay algunos lugares en este mundo que es mejor dejar intactos. Las leyendas hablan de almas perdidas y voces que susurran en la niebla, advirtiendo a los intrusos que se mantengan alejados. El río es un lugar de susurros y sombras, donde el límite entre nuestro mundo y el siguiente es borroso. Los árboles que bordean el río parecen susurrar secretos antiguos, y el viento que sopla a través de las ramas lleva consigo ecos de tiempos pasados. Es un lugar donde los muertos se niegan a permanecer enterrados, y los vivos no se atreven a pisar. Las tumbas olvidadas a lo largo de sus orillas son un testimonio de las vidas que se perdieron y de las almas que aún buscan descanso.
es un escalofriante recordatorio de que algunos misterios es mejor dejarlos sin resolver. En el silencio del amanecer, cuando la niebla se levanta lentamente, el río parece cobrar vida, susurrando historias de tiempos antiguos y secretos que nunca serán revelados.